su valentía. Muy valiente. Extraordinariamente valiente. Es capaz de lastimarse con tal de defender una causa justa. Ya lo ha hecho y lo ha hecho mucho. Resulta que algunos de los entrevistados, o casi todos, tienen una historia prolífica. Hay muchísimo para contar y muchísimo para preguntar. Pero lo primero que quiero contarles de Pablo Echarri es que está igual. Pasan los años. ¿Vos creés? Estás igual. ¿Cómo puede ser? No, María Laura. Sí, no. Estás en formol. No, bueno, trato de mantenerme más o menos en forma, ya tal vez no por una cuestión laboral o una cuestión que tenga que ver con mi oficio, sino por una cuestión mental, ¿no? También, digamos, de ver pasar el tiempo. Ya tengo 52 años, ya he notado la merma de la energía física, digamos, de lo que fueron los 40 a los 52, y es casi necesario verse bien, intentar verse bien como para poder tener cierta sanidad mental. O sea, muy joven eras re coqueto y seguís siendo coqueto. Bueno, sí, creo que fui fluctuando en lo que es la coquetería. Nunca... me pongo cremas cuando las tengo, cuando no tengo no me pongo crema. Pero siempre están las de tu mujer. Claro, por eso cuando no tengo las mías uso la de Nancy. Y gimnasia, running. Sí, gimnasia, me mantengo con cierta alimentación, digamos, con cierta orden en la alimentación, pero no con la misma intensidad que a los 30, donde claramente no solamente tenía que conservar una imagen física determinada, sino que también estaba mucho más obsesivo con la imagen. Ahora con 52 años siento que crucé esa línea, siento que ya no soy ese galán que era en lo personal y hacia afuera tampoco, digo, que no creo que el mundo se crea que soy ese mismo galán, entonces me siento un poco más relajado, me doy ciertas licencias que antes no me daba. Por ejemplo, poder en la comida o dejar de entrenar o de hacer gimnasia por ciertos lapsos de tiempo. Me puedo ver con pancita. A ver, debes tener un montón de pasiones, pero yo las sintetizo en 3. En la actuación, la producción y la política. Bueno, podemos decir que sí. ¿Sí? Sí. Vamos podemos una por una. sintetizarlo, claro. El actor está arriba del escenario, compartiendo escenario con Maika Migorena y con Fernán Mirás, dos compañeros fantásticos. Y despuntando el vicio, creo que en una de las cosas que a medida que va pasando el tiempo es con la que más me voy quedando, que tiene que ver con el teatro, ¿no? El actor en primer lugar, entonces. Sí, recuperé un poco la ilusión. Fui perdiendo la ilusión con el tiempo. Creo yo que, no sé si les pasará a todos los galanes o los que iniciaron su camino en un género tan concreto y tan puntual como la telenovela, ¿no? Cuando a medida que va pasando el tiempo y, entre comillas, la belleza o la juventud merma de alguna manera, y también cuando uno va conociendo un poco de qué está hecho este medio o de qué está hecha la humanidad, digamos, cuando vas avanzando y vas descubriendo que el ser humano no es tan bueno como vos pensabas que era, uno empieza a perder un poco la ilusión de eso, ¿no? de esa parte del oficio, del deseo de figurar, del deseo de verse en la pantalla, del deseo de hacer una entrevista e ir corriendo al kiosco a comprarla o subir a internet a chequearla. Entonces esa ilusión inicial va dándole lugar a otras cosas. Tal vez por eso también apareció la producción, o también apareció esa necesidad o ese deseo de expresarme políticamente. Creo que ese deseo de expresarme políticamente vino con el adulto, ¿no? Vino con el padre, con hijos grandes ya, o bueno, por lo menos con una nena grande, de 18. Julián es bastante más chico, pero... ¿Vos te acordás el momento en que dijiste soy peronista o soy kirchnerista, donde te asumiste la militancia? Sí. Fue en mi gestión por el derecho a propiedad intelectual. En año 2005, fines del año 2005, se generó un grupo de compañeros y compañeras que veíamos de una forma muy cercana la posibilidad de que el derecho de propiedad intelectual sea otorgado para los actores y las actrices.
también fue posterior al secuestro de mi papá, que creo que fue una de las realidades más impactantes de mi vida, ¿no? O sea, me hizo ver un mundo que hasta ese momento no había visto. Entonces sentí la necesidad de comprometerme por esto que tenía que ver con la propiedad intelectual y pude ver en carne propia y con mis propios ojos cómo se manejaba ese sector político, cómo se manejaba ese modelo político. Y veníamos de un año del que se vayan todos. Yo también estaba en ese momento con esa misma síntesis en mi cabeza, ¿no? Y descubrí un modelo político diferente, ¿no? Que iba y ajustaba derechos en los distintos sectores que no los tenían, y nosotros éramos uno de ellos. ¿Por qué asociaste con el secuestro de tu papá también el tema político? Porque el secuestro de mi viejo fue una realidad muy impactante que me corrió el velo de los ojos. Uno puede intuir que uno, siendo galán y cuidando su apariencia física y teniendo que estudiar libretos y teniendo que caerle bien a todo el mundo, muchas veces está bastante alejado de la realidad. Ese hecho del año 2002 me mostró de una forma muy feroz de qué estaba hecha el ser humano en general, en lo bueno y en lo malo. Porque así como vi lo cruel que podía llegar a ser el ser humano, también vi y sentí en carne propia la parte más agraciada del ser humano, que es la solidaridad, el amor, el cariño, ¿no? En ese momento la gente en general se acercó muchísimo, como sintiendo en carne propia lo que yo estaba viviendo. Pero vi esa parte cruel. Como que saliste de un frasco, ¿no? Sí, sí. Fueron 7 días de un aprendizaje muy impactante, muy fuerte, definitivo. Comencé siendo uno y salí siendo otro. Y después otro aprendizaje cuando te acercaste por el tema de la propiedad intelectual. Porque sentía que en ese momento había obtenido tantas cosas de la vida, o digo, había sido tan afortunado. Salí de un barrio de clase media, trabajadora, con mi viejo de canillita, mi mamá ama de casa, sin contactos, digamos, un tipo que no manejaba una agenda de lo familiar o de lo cercano, y mi propio talento, mi propia particularidad para hacer ciertas cosas me abrió la puerta de un mundo nuevo, diferente. Fue la actuación y todo lo que venía añadido con eso, ¿no? Mejora en lo económico, el tan ansiado ascenso social, esa relación que yo tenía con la actuación, que era bastante ombliguista, por decirlo de alguna forma, digamos, me obligaba y me llevaba siempre a mirarme a mí mismo constantemente y a registrar qué era lo mejor para mí o para mí, digamos, mi alrededor más cercano. Me comprometí fuertemente y tuve la fortuna, y tuvimos la fortuna quienes nos embarcamos en eso, de ver un éxito muy inmediato. Pues nosotros empezamos a gestionar con el gobierno de esa época, de Néstor Kirchner, el año 2005, y en el año 2006 nosotros ya teníamos el decreto que le dio nacimiento a Sagay. ¿Y eso es lo que más te acercó en ese momento al gobierno de Néstor Kirchner? Mira, me pasó algo particular. Yo creía con certeza, tenía una idea muy fijada, que después de esa gestión iba a tener que ofrecer algún tipo de contraprestación. Yo sentía que eso era una realidad, que la política, que era clara en la política, que si vos vas a pedir algo, sí, una foto o ya te dimos esto, una participación, vos tenés que ahora darnos esto, o darnos algo en forma de contraprestación. Y estuve durante mucho tiempo en guardia y agazapado, esperando ese pedido. Y ese pedido nunca llegó. Entonces vi algo diferente a lo que había visto en años anteriores,
que Pero empezaste a leer, por ejemplo, sobre peronismo. ¿Había peronismo en tu casa cuando eras No, chico? mi viejo no era peronista, mi Nada. viejo era antiperonista. Antiperonista. Sí, claro, mi viejo era radical, alfonsinista. Después entendí con el tiempo que mi viejo estaba bastante más cerca mío en el pensamiento, o yo estaba bastante más cerca con los años, ¿no? Pero en mi casa se respiraba antiperonismo. Mi abuela era muy antiperonista. Mi abuela odiaba a Perón y a Eva. La odiaba, sí, sencillamente. Vos sabés que no es una condición social de alcurnia o de estatus elevado social para odiar al peronismo, ¿no? ¿Volvés a Domínico? Sí. ¿Vas? Sí, no vuelvo a casa porque ya la casa está alquilada y ya mis ¿La amigos casa ya es no de quedan ustedes ahí. todavía? Sí, la casa ¿Sí? es todavía de nosotros. Pero sí vuelvo a Avellaneda, sí vuelvo a Wilde, sí vuelvo a la casa de mis amigos, me encuentro con mis amigos del barrio a comer un asado una vez cada tanto. Sí, mantengo esos vínculos, sí. Y siento muchísima añoranza cuando vuelvo al barrio, porque el barrio está exactamente igual que cuando lo dejé. ¿Igual de mal, igual de bien, igual en qué sentido? Igual de humilde. De humilde, no progresó. Los barrios humildes en la Argentina no progresan porque no ha habido ese ascenso social y esa movilidad social ascendente no se ha podido concretar de forma efectiva. ¿Qué pasó con tu hija? Tu hija es súper militante. ¿Imaginabas que ibas a tener hijos tan militantes como Morena? No, ¿Te fue una sorprendió? sorpresa. Sí, pero me llevé una sorpresa muy grata, ¿no? Porque evidentemente ella respiró ese aire dentro de casa. Nosotros en casa hablamos mucho, somos de informarnos y de discutir y de charlar mucho, y descubrimos en ella a alguien que no solamente tenía un interés por hacerlo, sino además que tenía un interés por informarse como para hacerlo con argumentos. Entonces eso nos puso muy contentos, ¿no? Después nos dimos cuenta que para dos personas como Nancy y yo, donde pusimos muy por delante, más allá de nuestro oficio y nuestra profesión, por llamarlo de alguna forma, pusimos muy adelante la clase social de la que venimos, entendimos también que esas cosas se heredan desde lo sanguíneo. Nacieron en un mundo completamente diferente. Ya nacieron en Capital Federal, vivieron en casas mucho mejor decoradas, en barrios mucho más caros que ella, con un pasar económico mejor. Pero bueno, ¿viste? O sea, como lo contrario también sucede, ¿no? Uno también ve, y yo lo veo amigos míos, gente muy cercana, que viene de sectores muy humildes, con padres peronistas, y que con el tiempo se abrazaron a lo contrario. Tu hija, según dicen, tiene mucho liderazgo. Milita en la Cámpora. ¿Qué te parece que milita en la Cámpora? ¿Qué sentiste que haya elegido esa agrupación para militar? Muy bien. Es una agrupación que se dedica sobre todo a trabajar por los sectores más desposeídos. O sea, el gran valor de la Cámpora es su territorialidad, y la territorialidad que logra la Cámpora la logra a través del apoyo y de la ayuda en los sectores más vulnerables. ¿Vos no militás en la Cámpora? No. Pero das a entender, o uno imagina que en algún momento sí vas a participar políticamente de otro modo, digamos, ¿no? En la gestión, por ejemplo. No lo sé. Yo lo que sí tengo para decirte es que llevo 15 años de gestión política social, porque lo hago dentro de un colectivo, ¿no? Un colectivo castigado, que es el colectivo de Astores. Yo tengo cubierta esa cuota de deseo de gestión política. Pero la verdad que no descarto nada. Pero sabés que te miden los dirigentes de tu espacio, te miden por ahí. Sí. Nunca me enteré. ¿Vos te enteraste que me han medido? Te han medido, claro. No, bueno, sí. mira, yo no me enteré nunca. Sos muy conocido, muy popular, muy querido, te conoce todo el país. Pero no consideraste eso de embellecer el lugar donde naciste, ¿no? Poder hacer o generar políticas para ese espacio donde estuviste. ¿Vos decís el municipio de Avellaneda? Sí. Mi experiencia en la gestión colectiva es en Sagay, y lo demás creo que lo tengo bastante alejado. Así que hoy te digo que no, pero en un futuro, ¿quién te dice? ¿Se puede tener éxito en un gobierno municipal, un gobierno provincial o un gobierno nacional con esta grieta
No. No porque tiene que existir uno no tiene que dejar de pensar diferente y no tiene que dejar digamos, de frecuentar la clase social a la que pertenece o los amigos, el grupo de amigos o el grupo familiar al que con el que quiere estar cerca. Pero sí tiene la obligación de trabar una serie de acuerdos básicos para poder lograr ese avance, sobre todo en lo económico, ¿no? Para poder salir de ese ciclo tan recurrente que tiene que ver con cierta mejora y luego en la caída de las distintas crisis, ¿no? Las distintas devaluaciones, las distintas crisis, esa dificultad que tiene el país para generar dólares, esa dificultad que tiene el país para generar valor agregado a la materia prima que produce. Para ir para adelante. Entonces, a mí me interesa en lo personal que existe la movilidad social ascendente. Me interesa que un chico nacido en Villa Domínico o una chica nacida en Villa Domínico, y no solo por el hecho de ser actor, actriz y haber tenido una trascendencia determinada, pueda tener su ascenso social. Lo que espero es que ese chico nacido en Villa Domínico, o esa chica nacida en Villa Domínico, cualquier parte del conurbano o cualquier parte del país, tenga la posibilidad de estudiar y tenga la posibilidad de sostenerse, de estudiar, de que sus padres puedan mandarlo a la universidad y que a partir de eso se transformen en profesionales que hagan que ese ascenso social llegue. ¿21 años con Nancy? Ella dijo, un montón. Sí, 20 años. ¿Es mucho o es poco por lo que falta? Creo que es mucho, digo, es mucho en el sentido, en los parámetros que uno fue teniendo en las relaciones amorosas que pudo haber transitado del año cero a... Y lo que ve alrededor. Y claro, lo que se ve también, es mucho. Es la construcción de una relación y de un espacio familiar muy sólido. Ahora, como vos lo extendés, no, creo que puede ser más y que ojalá Dios quiera así sea. Nosotros trabajamos para que eso suceda. Así que creo que no es todo lo mucho que va a ser. Esto no quiero ser naif y fantasioso de que estos 20 años han sido todo un camino de rosa. No es así, pero creo que hemos sabido de alguna manera atravesar esas crisis y nunca, digamos, alejarnos de la posibilidad de resolver los problemas cara a cara y en tiempo y forma, ¿no? O sea, no hemos metido mucha basura abajo de la alfombra. Nos hemos respetado mucho como hombre, como mujer, y como te digo, hemos tomado el toro por las astas en los momentos que hacía falta. ¿Te tuviste que deconstruir o ya viniste deconstruido de casa? ¿O fuiste aprendiendo cosas que no sabías cómo eran? No, de hecho, digamos, la enseñanza machista, la línea machista no fue bajada solamente por mi padre. Más allá mi madre también estaba sumergida en un mundo machista y acataba de alguna forma y dirigía a su descendencia con esas características. Creo que nadie podía escapar de eso. Entonces fuimos formateados en una cultura patriarcal a la que nos resulta absolutamente familiar. Después mi esposa también vive lo mismo. La llegada de nuestros hijos dan la posibilidad de tener una mirada diferente. La llegada de Morena y el crecimiento de Morena y el tránsito hacia su juventud, adultez, nos hizo ver el mundo de otra manera. Creo que no solamente a mí, creo que a Nancy también, ¿no? Creo que a Nancy también le hace ver muy claramente de qué forma fuimos construidos emocionalmente. Así que esa deconstrucción es constante y es dolorosa también. Es dolorosa porque los hombres asistimos a la pérdida de nuestros privilegios. Y como cualquier ser humano que está al borde de perder privilegios, se resiste a perderlos. Entonces... Por ejemplo, ¿a qué te resististe? Bueno,
Antes había algo que tenía que ver con la cultura del placer, donde la mujer tenía que venir a darle placer al hombre. Y el hombre estaba enfocado en conseguir ese placer, más allá de la verbalidad que podía llegar a decir, no, yo quiero que la pase bien. Digo, la imagen, lo que estaba, lo que sí había que satisfacer de todas maneras, o de alguna manera, era el deseo del hombre. Digamos, la mujer debía acomodarse, contorsionarse para que ese hombre de alguna forma pudiera satisfacer su deseo. Yo creo que eso cambió rotundamente. Eso no sucede más. No sucede más en mi vida, no sucede más a mi alrededor. Y fue una de las cosas más difíciles. Porque claramente venía con muchos años donde se suponía que el placer era mío. Digamos, creyendo yo que era equitativo, pero había algo que estaba formateado de que la mujer debía satisfacer al hombre y debía acomodarse a los designios del hombre. Eso dejó de suceder. Por lo menos en mi círculo y en mi vínculo dejó de suceder. En todos los aspectos, en las tareas de la casa, en el trato, porque los chicos te van enseñando esto, ¿no? Esto no se dice, esto se dice, sí. Esto no es así, esto cambió. No solamente en materia de patriarcado, también en materia ecológica, en comportamientos, ¿no? En comportamientos... creo que los chicos hoy están muy atentos y muy en carne viva con respecto a lo que tiene que ver con el racismo, con el antisemitismo, con las distintas fobias. De discriminación, ¿no? Con todo tipo de discriminación, sí. Yo eso lo veo mucho, obviamente Morena, pero también lo veo mucho en Julián, con 11 años. Y cómo Julián no acepta que se hable de cierta manera. No lo acepta. No lo acepta y una veces hace chiste de forma interna, porque también está formateado con ese ¿Tipo pasado. el ruso, el negro, decís? Bueno, nosotros, el negro, yo soy el negro de Charry, digo. Y si tengo amigos que son el ruso, generalmente uno, el polaco, el ruso, el uruguayo, el ¿Y tu hijo Julián es sensible a qué cosas en particular? A la cuestión ecológica, a la gordofobia, por ejemplo, a la homofobia, al racismo. Es muy sensible a eso. Y baja una línea muy rígida y no se amedrenta de ninguna manera. A veces de alguna forma lo chicaneamos para ver si se amedrenta y no hay forma. Su pensamiento prevalece. Hijo de sus padres. Sí, sí. Y la certeza de que los chicos vienen a enseñarnos más que nosotros a ellos, ¿no? O sea, esto de que la llegada de los hijos, contrario a lo que nosotros pensábamos que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos, que debíamos dirigirlos y debíamos bajarle línea y inclusive guiarlos de una forma a mano dura, ¿no? Férreamente, es todo lo contrario, que los hijos vienen para darnos una oportunidad de ser diferentes. Hay un hijo que es hijo de Nancy y de Matías Martín que está por ahí. No es hijo tuyo, sí, pero está en la familia, ¿no? Luca. Sí, bueno. Es un poco hijo mío. Esto, por supuesto, sin meterme en ningún problema familiar. Pero sí, Luca, yo estoy con Luca, al lado de Luca desde su inicio, de sus primeros momentos. Y yo lo siento como mi hijo. Luca, sufro cuando Luca sufre y me alegro cuando Luca tiene un logro. Y entonces, estoy cerca como cualquiera de los otros. Ahora se fue a vivir solo y estoy contento también que esté pudiendo hacer esa experiencia, porque cuando yo la hice fue definitiva, ¿no? Más allá de la construcción de la familia y de este funcionamiento entre todos y del crecimiento de todos, ¿qué es lo que te enamora de Nancy, de eso que te puede, que te mata con el paso de los años, ¿no? Fuera de los chicos, sin los chicos, de ella, personal. Su extraordinaria fortaleza.
la certeza siempre, del momento que la conocí, de querer estar y ser un poco mejor, de hacer un trabajo denodado para que eso suceda, de ocupar tiempo para que eso sea así, de su valentía, muy valiente, extraordinariamente valiente, es capaz de lastimarse con tal de defender una causa justa. Ya lo ha hecho y lo ha hecho mucho, y vos lo sabés. Es muy lindo cuando la valentía está vista como un valor, porque hay muchos hombres a los que le tienen miedo a la valentía de las mujeres. Yo creo que hay muchos hombres y muchas que le tienen miedo a la valentía en general. Es difícil ser valiente, es más fácil ser cobarde, te meten menos problemas. Pero para vos es sexy además. Sí, claro, por supuesto. Y aparte, digamos, yo siempre fui muy poco cobarde. No quiero decir valiente, pero muy poco cobarde. Digo, siempre me enfrenté con mis problemas más claros y en el momento de ocultarme siempre físicamente, la necesidad siempre fue de enfrentar las cosas. Pero la verdad es que yo en Nancy lo vi eso muy claramente. O sea, yo a Nancy la vi hacer cosas por sus pensamientos, por su idea, por lo que pensaba, por defensa de su alrededor, hacer cosas muy valientes. Casi que me obligó a ponerme a su altura. Qué lindo eso, muy lindo. No hablamos de tu faceta de productor. Abrí mi productora y estoy impulsando algunos proyectos. Solo, no con Martín. No, ya con Martín, con otro socio, con Rodrigo Grande. Son 2 socios más y avanzando por el carril del cine, tratando de concretar algunos proyectos que tienen que ver con el cine. La próxima estación entonces es el cine y no la política de gestión. No, por eso es que no me veo yo en este momento, no tengo una necesidad, un deseo de avanzar. Sí, en lo político, digo, sí, en la posibilidad de poder hacer una carrera y un tramo de mi vida en materia de producción. ¿Dónde está el actor? Art. Bueno, hay mucha gente que la ha visto ya, porque obviamente... Con otros actores, pero se puede volver Ricardo, a ver. Con Ricardo Darín, con Germán Palacios, han tenido posibilidad de verlo con Oscar Martínez, con Pepe Massa, con Luis Brandoni también. Y en este caso, años después, con estos 3 actores que somos diferentes, pero con una pieza que es muy sólida. Tal vez, por lo menos por el conocimiento que yo tengo, que he leído varias piezas de Yamina Reza, su obra más compacta, ¿no? Estos 3 amigos que se encuentran en una noche de diversión y de disfrute entre los 3, con la noticia de que uno de ellos ha comprado un cuadro blanco en una fortuna, y uno de ellos no lo acepta. Y está el tercero que está en el medio, que trata de hacer que estos 2 amigos no se peleen y no terminen su amistad por un hecho tan fortuito como la compra de un cuadro, que definitivamente encierra cosas mucho más profundas que vienen arrastrándose a través del tiempo. Hermosa obra, hermosa pieza nos divierte mucho, somos muy felices de hacerla. Muchas gracias por este rato. A vos.